Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primero de Juan 2, 12, 13 y 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les animo a leer conmigo versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Señor repite 2 veces para cada grupo la lección. Parece que el Espíritu Santo está indicando, escuche, preste atención. Eso es importante. Si no lo escuchó la primera vez, voy a decirlo la segunda vez, pero un poco de cambio la primera y segunda. El Señor habla primero a niños, segundo a padres, tercero a jóvenes. Luego a niños, padres y jóvenes. Yo voy a cambiarlo y poner niños y entonces jóvenes y terminar con padres, aunque todo el mensaje tiene que ver realmente con los padres y sus hijos niños y sus hijos jóvenes para la gloria del Señor. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra de Dios, de cómo tú dices que los padres conocen al Padre y los padres han conocido al Padre. Gracias, Señor, por la manera que tú nos muestras cómo tú eres un Padre tan bueno. Y así nos das no solo un ejemplo, pero tu ayuda para poder ser padres como tú quieres que seamos, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Es bueno tener un padre ejemplar que nos enseña a ser buenos padres nosotros y buenos cristianos. Pero cuando Dios es nuestro Padre, realmente eso es lo único que nos hace falta. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra sabiduría de cómo vivir por Él y ser buenos padres. Muchas veces hay personas que no quieren venir a la iglesia en Día de Padres, algunos porque no tienen padres terrenales, es que ya están muertos, o se han divorciado de sus madres, o posiblemente no cuidan de sus hijos y no quieren escuchar de padres, ¿verdad? Pero aunque sean huérfanos o tienen padres, pero no padres consagrados cristianos, todavía el Día de Padre debe ser para recordarnos primero del Padre Celestial. Y debe ser un gran día para recordarnos de cómo es nuestro Padre Celestial, para honrar y glorificarle a Él. Pero el hecho es que este es un día para recordarnos a nosotros como padres, que tenemos un Padre Celestial que nos está mirando, exhortando, dando un ejemplo, ofreciendo su ayuda para que podamos ser padres, pero como padres, nuestra meta es para ayudar a nuestros hijos, no seguirnos nosotros, sino al Padre Celestial, aunque como dice Pablo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Así que debemos dar el ejemplo de padres que sigan a Cristo. Y para los que no son padres, ¿verdad?, muchas veces hay muchos de ellos que no quieren venir a la iglesia. Dios no me ha concedido ser un padre. Pero vamos a ver aquí en este mensaje, ¿verdad?, en este texto, que todos debemos ser como padres adoptivos para otros.
Hay jóvenes en la iglesia, hay jóvenes que han estado en España, cuando fui misionero en España por los 10 años, que yo los miré y casi los considero mis hijos espirituales, ¿verdad? Y uno más a la familia. Hay algunos, especialmente cuando estuvimos en España y trabajamos en una ciudad de muchos militares. Y los militares tienen sus 21 años de edad, 18, 20, hasta 24 años de edad como jóvenes, ¿verdad? Y muchos no tenían padres o padres buenos, a veces es porque estaban en la mili, pero de cualquier manera, muchos venían a nuestra casa. Yo fui nada más joven, yo nada más tenía como 30 años de edad, yo mismo cuando comencé ese ministerio. Y si estos jóvenes de 18 a 23 o algo eran como hermanos menores para mí, pero me miraron como su pastor misionero, como su padre espiritual casi, ¿verdad? Y se portaron como mis hijos muchas veces. Era un poco fastidioso para mi esposa. Hemos puesto unos límites en eso, porque llegarían algunos y dirían, ay, pastor, ¿qué tienes para comer hoy? Y entrarían en el refrigerador y saben que fui hospitalario en eso y agarraron lo que querían. Y dije, bueno, hay un poco de yogur. Oh, qué bueno. Y entraron y si teníamos 6 yogur, comieron los 6 yogur. No comieron uno, pero los 6, ¿verdad? Y muchas veces se quedarían, ¿verdad? Y como no tenían padre con quien consultar, se quedarían allí en la noche hasta medianoche, las 2 de la mañana, las 4 de la madrugada. En aquellos días yo tenía todavía salud y fuerza para quedarme la noche escuchándoles, ¿verdad? Y entonces, pero mi esposa estaba, ¿van a salir o no van a salir? Y a veces no salieron. Querían quedarse como en casa, ¿verdad? Y así es que era bueno para prestarles ayuda. Uno de ellos, ¿verdad? Que no era tan provechoso, pero le consideraba casi como un hijo. Se llamaba Sergio. Y más tarde llegó a ser un capellán militar. Y no sé, por 30 o 40 años después, servía como un capellán y todavía está en Nueva York, pero ya jubilado hace un par de años, ¿verdad? Pero Dios nos permitió tener cierta influencia algunos, otro, el que era más provechoso. Llegó a ser un gran ganador de almas, ¿verdad? Muy entusiasta, ¿verdad? Para servir a Dios toda su vida y hasta la fecha está sirviendo al Señor con todo su amor y con todo su entusiasmo. Pero de cualquier manera, así en esta iglesia, a través de los años, ahora mismo hay jóvenes aquí que son literalmente huérfanos, como ustedes saben. Hay otros que están aquí, ya los jóvenes son grandes, pero no tienen padres. Y aunque no se aprovechen de nosotros como los militares hicieron, les amo, les considero a ustedes que a veces tienen padres, pero los padres no son creyentes o no están consagrados al Señor. No vienen a la iglesia con ellos y les veo a ustedes, a ellos, como mis hijos espirituales, como Pablo y Timoteo, como veré aquí en un momento. Y así todos debemos tener esa actitud. Hay jóvenes que necesitan ánimo, que necesitan ayuda, que necesitan oración, que necesitan un consejo, necesitan un abrazo posiblemente. Hay hermanos aquí que les invitan a su casa a comer varias veces y leen la Biblia y oran con ellos y les escuchan. Y me encanta eso, que hay personas aquí que sirven como padres espirituales, aun cuando ya tienen sus propios hijos y algunos que no tienen sus propios hijos, por eso se dedican más para los jóvenes, para ser como un ejemplo, un padre espiritual para ellos. Es bueno tener un padre vivo, que es un buen ejemplo, pero muchos de nosotros, su servidor incluido, no tenía un padre ejemplar en la mayoría de casos. Y muchas veces miré a mi pastor como mi padre espiritual.
Y así que yo iría a él de vez en cuando y, pastor, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cómo debo hacer con esto? Y Dios bendijo grandemente. Había varones en la iglesia que eran para mí como tíos espirituales, casi como padres espirituales cuando era joven. Y eso es una cosa que formó mucho mi carácter y me guió a querer ser misionero por causa de la influencia de varones de Dios, que sabían que mi padre no era un creyente, ¿verdad? Pero ellos dijeron, vamos a cobijar a Ricardo, ¿verdad? Y a ver si le animamos para servir al Señor. Y el Señor los usó grandemente. Pero aquí tenemos 3 categorías de personas. Puede ver esto que todos estamos en las 3 categorías. Todos somos niños, ¿verdad? El Señor dice ser como un niño en la fe y en confianza en el Señor. Tengo 70 años de edad, pero todavía soy un niño, ¿verdad? En el Señor. Pero todos somos jóvenes que tienen fuerza para servir a Dios. Y entonces, todos en un sentido, aunque usted es joven, puede ser como un estilo de padre a los más niños, ¿verdad? Pero más que nada, vamos a enfocar esto como los que comienzan la fe como niños y tus propios hijos cuando son niños o los niños de la iglesia y luego enfocarnos en los jóvenes de la iglesia y jóvenes nuestros a medida que crecen y entonces terminar muy brevemente porque a través del tiempo hablaré de los padres, terminaremos hablando un poco de los padres. Como digo, esto habla de niños primero, luego padres, luego jóvenes. Y ponen como padres en medio de los 2 grupos como el que debe ser central y tener mayor influencia en los niños, tanto como los jóvenes. Y lo repiten en el mismo orden 2 veces, pero con pequeñas diferencias. Pero leamos aquí de los niños. Hay 2 cosas que parece que los niños necesitan. Y en este caso, niños en Cristo. Y todos debemos ser como niños, pero que niños necesitan para crecer y ser firmes y saludables espiritualmente. Primero de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, hablando a los pequeños hijitos. Número 1, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En versículo 13, os escribo vosotros, hijitos. Segundo, porque habéis conocido al Padre. 2 cosas que necesitan los niños para crecer firmes y fuertes espiritualmente. Saber que sus pecados les han sido perdonados y conocer a Dios como su Padre. Los niños necesitan primero experimentar el perdón del Padre Celestial y segundo, el amor y la relación buena con Él. Hijos comienzan mejor si conocen el perdón, especialmente el perdón del Padre. ¿Recuerda el hijo pródigo? Lucas 15, bien rebelde, fue para malgastar toda su herencia, vivió hasta con puercos, ¿verdad? Siendo judío, viviendo con puercos de mayor vergüenza. Y entonces volvió a su padre, finalmente, no sabiendo si el padre le perdonaría, pero el padre ya tenía los brazos extendidos, el anillo preparado, mandó para matar un becerro y tener fiesta y recibirle, todo perdonado. Y parece que el Señor está indicando que eso iba a cambiar la vida del pródigo, para que no fuera más pródigo, sino amante de su padre, amoroso de su padre, debemos decir. Hijos comienzan mejor y comienzan de verdad cuando conozcan el perdón. El hecho es que si usted no siente que Dios le ha perdonado, usted no quiere servir a Dios. Si usted siente que tu padre es un cruel, que nunca te va a perdonar por ninguna cosa que tú hayas hecho, o por lo que sospecha que hayas hecho, incluso que a lo mejor no has hecho,
hace una relación tensa. No hace buena relación. No hace el niño amar al Padre. No nos hace querer servir al Padre, acercarnos al Padre, si no hay perdón ofrecido literalmente del Padre. Si uno no es salvo, no siente que Dios le ha perdonado, solo mira cómo era Martín Lutero antes de su salvación. Miró Dios como Thor, el Dios de relámpagos y truenos. Y entonces dijo, ay, tengo miedo de Dios. Solo está aquí para castigarme. Y no quería agradar a Dios, pero no se acercó mucho a Dios. Hasta conocerle no solo como santo y justo, pero también un Dios que daría a su Hijo en amor por él. Aquí encontramos que Martín Lutero llegó a ser un gran siervo de Dios, fundador de protestantismo, digamos, mayormente porque un día finalmente se creía, mejor dicho, justificado, perdonado. Y eso cambió su vida para querer servir a Dios. Pero si uno no tiene esa relación, entonces hay un problema. El perdón hace tres cosas, podemos decir. Primero, forma una buena relación con el perdonador. Forma una buena relación con el que es humilde para pedir perdón. Si un padre me perdona, es gran cosa. Me hace sentir confianza con él. Pero si un padre es bastante humilde para decir, mira, Dios me ha perdonado, hijo. Yo te he ofendido algunas veces, perdóname, por favor, hijo. Quiebra todo el hielo. Hace una relación mucho más cercana cuando un hijo tiene un padre perdonado y un padre perdonador, un padre que él mira que fácilmente pide perdón del Señor por cada cosa. ¿Qué ejemplo? Cada vez que mi padre hace algo malo, él enseguida pide perdón de Dios. Yo le veo confesar, hijos, he pedido perdón de Dios por esto que he hecho. Y entonces, hijos, no solo te perdono a ti, pero te pido perdón de ti por lo que yo he hecho. Una buena relación comienza con padres terrenales que por su ejemplo nos enseñan qué es el perdón y qué es ser perdonado y qué es ser humilde para pedir perdón, ¿verdad? Porque cuando uno no siente que el otro perdona, se pone amargado y no quiere entonces tener buena relación. Si no perdona, tenemos Saúl y David. Saúl pensaba que David le había ofendido y David no había hecho nada. Solamente Dios, ¿verdad? Había dicho, David va a ser el próximo rey. Eso irritó a Saúl, porque él quería ser rey, su hijo que fuera rey. Pero aquí encontramos que Saúl no perdonó a David por nada. Y se irritó con su hijo Jonatán por hacerse amigo de David. Y trató de tirar una lanza para matar a su propio hijo Jonatán. Así es, un gran milagro que Jonatán y David hubieran respetado a Saúl cuando era un hombre miserable. ¿Por qué? Porque Saúl no quería acercarse a Dios para buscar perdón. Saúl probablemente no era salvo. Hasta el final de su vida estaba dando excusa de por qué hizo esto mal y por qué hizo otra cosa mal. Y cuando Samuel, el profeta, dijo, Saúl, has hecho mal. No, pero había razón por esto y no quería confesar. Y así que vivió su vida miserable. El hecho es que cuando uno siente perdonado y es perdonado, todo se cambia. Pero ya tiene buena relación con Dios, si no se amarga demasiado. Pero el que se siente que es un gran pecador y Dios le ha perdonado mucho, ama mucho. Lucas 7,
Recuerdo la mujer que vino a la casa de Simeón y lavó los pies de Cristo con sus lágrimas de arrepentimiento, quebró un bote de perfume, lavó los pies de Cristo con su pelo y Simeón está criticando. ¿Tú no sabes qué mujer es esta? Cristo dice, ya, es una mujer de mucho pecado. Pero por eso le perdono de mucho pecado. Y ella me ama mucho porque está perdonado mucho. Tú, Simón, tú crees que eres un religioso, posiblemente fariseo, y tú no has hecho tanto mal, así que no me pides perdón porque tú no crees que hay tanto para perdonar. Tu religión te perdona según tú, y así que tú no me das ni agua para lavar mis pies. El que es perdonado mucho, ama mucho y sirve mucho en amor. Pero el que no se siente perdonado de mucho, ama poco. Y yo creo que eso es un gran problema en nuestras iglesias hoy en día. Muchos cristianos, y posiblemente son cristianos, espero que sí, pero muchos jóvenes, niños, como su servidor, me convertí de niño, de 9 años de edad, ¿verdad? Muchos se han sentido, yo no fui tan gran pecador y gracias a Dios que me salvó. Yo un día dije, lo siento por mi pecado, perdóname, amén. Y nos sentimos como un gran mujeriego, borracho, drogadicto, que viene a la iglesia, siente mucha convicción por mucho pecado, y viene al altar un día llorando. Dice, Señor, fui adúltero, fornicario, borracho, mujeriego. Señor, he sido mentiroso. Señor, drogadicto, no sé qué. Y Señor, ¿tú me perdonas de todo eso? ¿Pagaste todo eso? Ay, Señor, aleluya. Gracias al Señor. Él ha perdonado mucho pecado en mí. Dije a alguien ayer que conocimos un pastor. Creo que le conocimos, pero era muy amigo de nuestro pastor. Y relató la historia de su conversión, que era un gran borracho. En un invierno pasó enfrente de una iglesia y solo para calentar sus pies entró en la iglesia borracho, plenamente borracho perdido. Durmió durante el sermón y al final del sermón el pastor gritó un poco o algo, no sé, que le despertó y escuchó que deben arrepentirse y creer en el Señor Jesús y Cristo te ama y Cristo pagó por tu pecado. Y este Johnny se llamaba. Johnny vino al altar, medio borracho, pero todo sincero. Empezó a llorar y dijo, Señor, perdóname. Gracias que Jesús pagó por mi pecado. Se levantó de allí, nunca tomó otro trago. De hecho, entró en un seminario para estudiar, para ser un pastor. Llegó a ser un pastor de una iglesia de 300 o 400 personas en Carolina del Sur, allí, cerca de Bob Jones. El hecho es que mi pastor le respetaba mucho porque él había amado mucho al Señor y porque se había sentido perdonado de mucho. Yo temo que muchos de nosotros, muchos jóvenes, a lo mejor adultos, no hacemos mucho para el Señor. No estamos muy entregados al Señor porque yo soy salvo. Yo como Simón, el fariseo, ¿ok? Soy religioso, fue la iglesia. Un día oré, Señor, perdóname. Amén. Ya, Dios me perdonó de un poco, porque yo no fui tan gran pecador como Johnny. Yo no fui tan gran pecador como ¿verdad? Adúltero. Pero Dios me perdonó de lo poco pecado que yo tuve. Así que de vez en cuando iré a la iglesia. Y no puedo convencerles mira, Pastor Esteban está haciendo la escuelita bíblica esta semana. ¿Quién va a enseñar, jóvenes? Usted que creció en la iglesia, se ofreció para ser profesor de los niños y enseñar, se ha dedicado para invitar niños.
bueno, yo soy salvo. ¿Por qué tengo que dedicarme tanto? ¿Por qué te sientes así? A lo mejor tú eres perdonado, pero no de mucho. Tú no eres tan mala persona. Tú eres una buena persona, pero por eso no amas mucho tampoco. Y como no amas mucho, no sirves mucho. Y dices que amas mucho, pero realmente yo amo a Dios, pero no bastante para ofrecerme a servirle una clase de niños o para ofrecerme a limpiar la iglesia o para ofrecerme a repartir invitaciones para el club bíblico. Yo amo a Dios de mi manera bastante para quedarme en mi cama y de vez en cuando, pastor, no se preocupe de mí porque yo tengo mi celular y estoy mirando el sermón de mi cama porque yo amo mucho a Dios. Yo creo que la razón por que no amamos más es que no creemos que hemos sido perdonados tanto o amaríamos más. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.